Muy buenos días a todos. Bienvenidos al día IEEE. A nombre de la sección Monterrey, de la IEEE sección Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. Tendremos nuestra primera actividad del día. El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero los invita a la plática Digital Twin, simulación para el diseño y análisis de sistemas eléctricos industriales. Por favor, Jennifer, adelante. Buenos días a todos. Daremos inicio a la ponencia Digital Twin, la simulación para el diseño y análisis de sistemas eléctricos industriales, la cual será impartida por el ingeniero Isaac Aarón Luébano Reyes, quien es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Centro de Estudios Universitarios Monterrey. Cuenta con experiencia en el área de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de instalaciones electromecánicas y en la ejecución de estudios eléctricos especializados como calidad de la energía, flujo de cargas, cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico. Está registrado como capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente desempeña el cargo de gerente de soporte técnico de TAP para la Oficina Regional México y Latinoamérica. Es el único instructor certificado por ETAP en México para impartir los entrenamientos en el uso del software ETAP, utilizado para realizar los estudios tradicionales de sistemas eléctricos de potencia, así como también ha impartido talleres en Panamá, El Salvador y Perú. Es coautor de diversos artículos técnicos para IEEE y revistas del área eléctrica nacionales y de Centroamérica. Ha tenido participación en la realización de congresos como conferencias y llevar a cabo diplomados para diferentes colegios de ingenieros mecánicos y eléctricos como Nuevo León, Tabasco, Baja California Sur y Chihuahua. Buenos días, puede comenzar, ingeniero. Gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Primeramente me voy a permitir compartir pantalla y si me pueden confirmar, por favor, que estén viendo la presentación y si está correcto mi audio. Sí se ve, ingeniero, y sí se escucha. Gracias. Bueno, primeramente felicitar a todos los que pertenecemos a esta gran institución de ingenieros en electricidad y electrónica, que es el IEEE. Felicidades a los organizadores. Quiero agradecer a los organizadores, a la sección Monterrey, por la cual también pertenezco. Y bueno, un especial agradecimiento y felicitación a todas las ramas estudiantiles, que sin duda el ímpetu, la inercia y el entusiasmo con la cual organizan todo este tipo de eventos fortalecen esos lazos de las redes de conocimientos que debemos de tener en cuestiones de compartir la información. Quiero también agradecer especialmente a Jennifer y a la sección estudiantil del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero por la invitación. Ya me han invitado a varios de sus programas, ¿no? Entonces, muy bien, pues bienvenidos a este webinar que tiene como tema, ya lo comentaron, Digital Twin, la simulación para el diseño y el análisis de sistemas eléctricos industriales. La mayor parte de mi carrera o de mi carrera laboral es en el área eléctrica. Me llamó mucho la atención y me gustó que durante la inauguración dieron el temario y hay muchos tópicos y temas diversos. Yo voy a estar encargado, o más bien mi tema está enfocada a la ingeniería eléctrica, como pudieron haber escuchado. Entonces, ya está mi nombre, soy Isaac Luébano, pertenezco a IEEE y bueno, estoy como gerente de soporte técnico del software ETAP. Muy bien, me gustaría iniciar, y comúnmente así lo hago, fíjense, me gusta iniciar y terminar con frases que nos permitan reflexionar en nuestro modo de vida. Y bueno, esta vez traje esta frase que es la de daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Muchos que tenemos la oportunidad de participar como expositores o ponentes, podemos realmente utilizarlo como una filosofía propia. En mi caso lo hago. Yo estoy dispuesto a dar lo que sé por lo que ignoro y seguir haciéndolo de manera y de forma iterativa hasta llegar a conocer o a desconocer lo que más pueda, ¿no? Y pues quien considere esta opción, adelante. Y aún más adelante, pues vamos a comenzar. Primeramente, demos un vistazo general al concepto Digital Twin o gemelo digital. En la imagen que estamos mostrando,
se muestra el ejemplo del ciclo que vamos a realizar en este webinario o que vamos a abordar en este webinario. Sabemos o vamos a entender un poquito más adelante que los sistemas eléctricos parten desde un modelo, que obviamente ese modelo lleva un diseño. Otra condición, otro escenario de estudio puede ser que tengamos ya un modelo existente y se requiera la validación de ese diseño. La tarea es muy clara, es analizar si ese diseño, en cualquiera de los dos casos que tengamos, nuevo o existente, está en cumplimiento de los requerimientos técnicos. ¿De quién? De los estándares, de las normas, pero sobre todo, muy importante, sobre los requerimientos que demandan sus propias cargas. Recuerden que un sistema eléctrico está diseñado para satisfacer las necesidades de las cargas. Y obviamente hay que considerar las condiciones climáticas, las condiciones, por ejemplo, de instalación, los diferentes escenarios de operación y vamos a tomar en cuenta o debemos tomar en cuenta planeaciones de futuras cargas o modificaciones. Vamos a suponer que yo ya tengo un diseño, ya tengo un diseño validado y que en cualquier condición de operación satisface lo requerido, ¿sí? De acuerdo a las cargas. Vamos a tener que monitorearlo. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que quiero decir es que con este modelo Digital Twin podemos predecir actuales y futuras nuevas condiciones de operación. Y ahora sí, si ya tengo las mediciones y tenemos los registros con escenarios de operación del sistema eléctrico, los estudios que vayamos a realizar para las simulaciones y obtener análisis, que obviamente estos estudios se utilizan para la optimización o mejoras del sistema, verán que se van a facilitar, se facilitan y nos vamos a aproximar a la realidad mucho más. Por último, en la parte de tener los registros y las mediciones de las diferentes operaciones, podemos lograr una automatización del sistema, teniendo un control. Esa es la intención, tener ese control del sistema de las variables eléctricas que deseamos, ya sea limitar o mantener bajo un rango de valores que están establecidos de acuerdo a los criterios de operación, de normas o de estándares. Este es el panorama general que vamos a ver en esta plática o webinario. Muy bien. ¿Qué es un sistema eléctrico? Pues esta podría ser una muy básica pregunta. O alguien puede decir, esta es una muy amplia a la vez, una pregunta muy amplia a la vez. Pero para entrar en contexto en este webinario, vamos a denominar un sistema eléctrico de potencia como un conjunto de elementos interconectados entre sí cuya función es, fíjense, desde la generación, la transmisión, distribución de la energía eléctrica hasta los puntos de utilización, es decir, las cargas que pueden ser industriales, de transportación o de baja tensión. Y estas cargas son las que muchas veces marcan los límites operativos del sistema, por lo que comenté sobre que las cargas son las que demandan la potencia activa y reactiva. Entonces, hay otra palabra ahí muy clave que dice dinámico. ¿A qué me refiero que pueden ser dinámicos? Hoy en día sabemos que la generación está cada vez más cerca también de las cargas, por mencionar o por utilizar, por ejemplo, la generación distribuida. Y esta, en los últimos años, y ustedes lo podrán ver, ha tenido una alza de la generación mediante energía solar. Pero alguna vez han escuchado de la intermitencia del recurso, que no es fijo, por lo que la variación de ese recurso solar me puede producir cambios dinámicos y como están interconectados hacia la red, esos pueden causarme algún disturbio. Y bueno, correspondiente al texto de lo complejo, porque estos dos temas o dos palabras, dinámico y complejo, tienen que ver con el progreso de este webinario. Entonces, lo complejo, ¿a qué me refiero? Bueno, es por parte de las cargas. Estas se han desarrollado últimamente, los centros de carga se han desarrollado tecnológicamente con mucha electrónica de potencia, con sistemas reforzados, configuraciones de anillo, interruptores de enlace, han aplicado nuevas tecnologías para la automatización del uso, perdóneme, para la optimización del recurso de la energía eléctrica.
bancos de capacitores, filtros armónicos, reguladores, etcétera, ¿no? Y que obviamente los disturbios que puedan ser ocasionados o las contingencias que pueden ser ocasionadas en el centro de carga me afectan también a la red. Muy bien, voy a seccionar, este webinar está seccionado, este concepto del Digital Twin en 3, y lo vamos a denominar etapas. Estas son del diseño, la operación y la automatización. No vamos a entrar mucho en detalle por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero ver es el concepto, cómo está aplicado hoy en día. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en cada una. Sí, vamos a abordar, por ejemplo, en lo general, los conceptos de estas 3 etapas. Y vamos a utilizar el Digital Twin en la etapa del diseño, por ejemplo, para validar. También vamos a hablar un poco de los estudios eléctricos, que sabemos que hay muchos estudios eléctricos que se tienen que realizar. Sin embargo, entran en una etapa del diseño y de la simulación, ya que estos, pues obviamente estos estudios nos van a ayudar a obtener los resultados para analizar, para validar el rendimiento del sistema inicial, futuro, lograr la confiabilidad del sistema, que ese es el punto importante, lograr una confiabilidad del sistema, la seguridad del mismo, la capacidad de crecer en un futuro, por ejemplo, por producción o por requisitos operativos. Y ya el tema de la operación, que es la segunda parte, la vamos a lograr, o más bien dicho, hoy en día se logra con un alto desarrollo ya de la comunicación, el Internet de las cosas, ¿no? La comunicación entre elementos y la transferencia de datos, ya es posible obtener valores instantáneos, tener históricos de condiciones obviamente pasadas, por su nombre lo dice, y mediciones en tiempo real para poder hacer predicciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, con esta parte final de la automatización, vamos a suponer que el concepto de generar una inteligencia artificial, que un software puede lograr mediante sus algoritmos de cálculo y sus predicciones y todo lo que veamos previo a la automatización, podemos diseñar, controlar y automatizar un sistema eléctrico. Muy bien, vamos a primero ver la etapa del diseño. La etapa del diseño, por lo cual el objetivo principal, como lo mencioné, de un diseño eléctrico, podemos mencionar, estos son algunos ejemplos, ¿no? De los objetivos, pero no son limitativos. El primero es seguridad del personal. Este sería, en mi opinión, y creo que en la de todos, el objetivo primordial de un buen diseño eléctrico, seguridad del personal. Y que incluso lo podemos ver siempre referido en las normas o en los estándares. En los primeros textos hace referencia al objetivo principal, ya sea de esa norma o de ese estándar. ¿Por qué? Porque obviamente el daño o la fatalidad, peor aún, de una persona debe ser un valor incalculable. La seguridad, en cambio, la seguridad de la instalación de los equipos, que es el segundo punto, me lleva a que forzosamente tenemos que tener los elementos para el dimensionamiento y la selección correcta de los equipos y de todas las infraestructuras. Son parte de un objetivo de un diseño, las especificaciones de equipo, ya que si estos fallan en cuestiones de sus capacidades, podrían desencadenar el daño al personal, que es el punto anterior. Otro de los objetivos cuando hacemos un diseño puede ser la continuidad del servicio. Y esto seguramente a ustedes les ha tocado, que las condiciones de producción de los sistemas industriales, maquiladoras, etcétera, producen con el famoso 24/7, ¿no? No paran. Entonces, ¿esto qué me demanda? Me demanda que un sistema sea más robusto ante cualquier contingencia o cualquier cambio de escenario de operación. Y obviamente esto me demanda analizar para un correcto diseño que dé esa continuidad del servicio, que sea capaz de dar esa continuidad. Incrementos de ingresos. Ok, pues la parte económica siempre debe estar presente, pero primero tenemos que hacer algo que sea la parte de la seguridad, pero que también sea costeable o rentable, que me dé esos ingresos. Y este es muy relacionado al punto anterior. Cuando se incrementa la producción en el sistema eléctrico, ¿cómo lo vemos reflejado?
lo hemos reflejado como un incremento de elementos eléctricos. Hay otra línea nueva de producción, hay otros elementos que van a trabajar en conjunto con los que ya están actuales. ¿Qué representa esto? Pues representa mayores necesidades de conducción de la energía eléctrica. Y esto nos obliga a rediseñar el sistema original. Por último, como les comenté, sin ser limitativos a los que estoy mencionando aquí, es la reducción de costos. Y esto, bueno, hay muchos estudios, mucha demanda de estudios de eficiencia energética, ahorro de energía y todos estos conceptos de desarrollos de optimización de la energía, proyectos de ahorro, se reflejan en un rediseño para lograr optimizar ese sistema eléctrico. Es decir, cambia el factor de potencia de los motores, luminarias de LED, por ejemplo, y este es un rediseño en el sistema eléctrico. Entonces, seguramente, como les comenté, existen más objetivos, pero el común sería el correcto diseño o la evaluación del mismo. Muy bien. La siguiente, miren, este es muy importante. No quise dejar fuera este punto tan importante como lo es el marco legal normativo, en donde aquí podemos encontrar la referencia del objetivo principal de la norma oficial mexicana. Y me voy a permitir leer lo que dice el título 1 de la norma oficial mexicana sede 2012. Dice, el objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer. Esos 3 puntos significa que yo acorté el texto y dice, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y las propiedades. En lo referente a protecciones contra qué? Contra descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, las corrientes de falla y las sobretensiones. Si se fijan, está muy marcado que el objetivo es la seguridad. Pero recordemos que los valores de ajuste, de protección, los valores de las tablas de esta norma son típicamente en base a la experiencia de la vida, no sé, 100 años que tiene el NEC, el National Electrical Code, y que de este mismo se deriva la norma oficial mexicana. Lo que quiero resaltar, a lo mejor de este punto, es que los valores que nos dan son los máximos y muy específicos a ciertas condiciones de diseño. Y recuerden también que el cumplimiento de estas disposiciones técnicas que nos marca o nos dice la norma oficial mexicana, promueven el uso de la energía eléctrica de forma segura. Es decir, sigue enfocado en la parte de la seguridad. Asimismo, siempre comento, esta norma oficial mexicana no intenta ni pretende ser una guía de diseño. No es un manual de instrucciones de diseño para personas no calificadas. Muy bien, ahora sí, si ya sabemos que los diseños están basados obviamente en normas o en estándares, con las tablas y los valores máximos, esto es la base de la ingeniería de detalle, como lo conocían anteriormente, la ingeniería de detalle. Sin embargo, hoy en día el desarrollo de software ha cambiado totalmente este proceso o lo ha modificado, no quisiera decir cambiado, la base sigue siendo la misma, pero ha modificado, ha personalizado o potencializado este proceso. Fíjense, yo recuerdo hace 15 o 20 años que al menos en México era poco común encontrar firmas de ingeniería que contaran con simuladores eléctricos. Y aquella que los tuviera, o que los tenía, perdón, era un uso exclusivo para la persona específica. Es decir, era el especialista, ¿no? El especialista era el único que utilizaba ese software, ¿no? Esa herramienta. Y se usaba en una etapa del proyecto específico, ¿no? Porque a lo mejor tenía sus limitaciones de cálculo, no calculaba todos los estudios, tenía ciertas limitaciones, ¿no? Pero no era usada desde un inicio por los calculistas, los que hacían, sacaban esos valores de las tablas y hacían el diseño del sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que usaban ellos? ¿O qué es lo que usaban los calculistas en aquel entonces? Bueno, eran hojas de cálculo, eran tablas, se apoyaban en software de dibujo. Seguramente ustedes conocen los software de dibujo, que ahí se representaban los diagramas unifilares en un CAD famoso, ¿no? Entonces,
Es decir, solo se representaba por un dibujo. Por decirlo, no tenía vida. Eran las herramientas que, se tenían disponibles, ¿no? Hoy en día el presente obviamente nos brinda herramientas tecnológicas en las que podemos cambiar el concepto y pasar de un dibujo a un modelo. Donde, ¿cuál es la principal diferencia entre estos? El modelo es que en cada símbolo del modelo contiene su modelo matemático y al editar los parámetros tendremos los algoritmos para realizar la simulación. Ya estamos hablando de simulación. ¿De dónde viene la simulación? Haciendo una analogía de la simulación es como tener ya el sistema eléctrico operando. ¿Ok? Entonces, claro, una simulación nos da obviamente mucho más información que solamente un dibujo. Obtenemos los resultados de los análisis del sistema y se logra validar el diseño original, que eso es parte de lo que necesitamos, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen una transformación, por ejemplo, del dibujo al modelo. En el modelo podemos visualizar resultados derivados de esa simulación y en el dibujo simplemente se plasmaban la información, las características de cada uno de los elementos. Muy bien, si ya hablamos entonces de un modelo, le vamos a llamar a este modelo el Digital Twin o el gemelo digital. Gemelo del diseño. Es un gemelo del diseño que conocemos a lo mejor comúnmente como diagrama unifilar, pero no es del dibujo, es del modelo. Porque obviamente, como lo comenté, ya contiene sus modelos matemáticos para cada uno de los elementos. Entonces, si yo ya tengo el modelado de cada uno de los elementos, puedo obtener su comportamiento en presente, pasado y futuro. Por ejemplo, si yo estoy analizando el presente, voy a entender el sistema eléctrico. Me va a permitir, esos modelos matemáticos de los elementos, me van a permitir analizar, validar nuestro diseño, que es uno de los objetivos, proteger los elementos. Vamos a poder monitorear, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Conforme pasa el tiempo de desarrollar nuestro modelo o nuestro digital twin, vamos a tener la posibilidad de ver hacia atrás, es decir, grabar el pasado. Grabar el pasado, ¿a qué me refiero? En, por ejemplo, revisiones. Podemos obtener revisiones de las condiciones anteriores. Por ejemplo, anteriormente teníamos un transformador de 1 MVA, ahora pusimos un transformador de 1.5 MVA. Anteriormente teníamos las cargas en 500 kilovolts amperes y ahora vamos a tener cargas en 700 kilovolts amperes. Entonces podemos hacer esas comparativas entre presente y pasado para lograr la validación de lo nuevo. Obviamente se pueden hacer los históricos y puedo regresar, los reportes y puedo regresar al histórico. Es decir, estoy guardando el expediente clínico, si me permiten llamarlo de esa forma, muy coloquial, ese expediente del comportamiento del sistema eléctrico y yo lo estoy mandando con ese histórico, veo la tendencia de comportamiento, veo cómo va, digámoslo, creciendo en cuestiones de energía. Y con esto, con estos históricos pasados y analizando el presente, con los diseños que comenté que debemos de tomar en cuenta el futuro, podemos predecir el futuro. Es decir, optimizar ese transformador que pasó de 1 MVA a 1.5 MVA, lo voy a optimizar. A lo mejor los conductores no son los adecuados o a lo mejor está sobredimensionado ese transformador y podemos operarlo. Como ya tengo el concepto del pasado, el presente y en mi ingeniería tengo proyectado el futuro, puedo llegar a operar. ¿Para qué voy a operar un sistema eléctrico? Para poderlo controlar. Y si yo controlo el sistema eléctrico, lo puedo pronosticar cómo va a ser el comportamiento. Y ahí es donde entra la parte de la automatización, el simular y el gestionar ese sistema eléctrico. Entonces, eso es varias de las ventajas que me da el Digital Twin, que recuerden que es el modelo, contra un dibujo convencional. Muy bien, aquí hay algo importante. Ese Digital Twin o ese modelo, ¿cómo poderlo mantener para actualizarlo, utilizarlo, como les comenté, en presente, pasado y futuro? Hay que tomar en cuenta que debemos de tener un modo colaborativo.
¿Qué quiero decir? Lo siguiente, miren. El primer obstáculo que nos encontramos para la validación de un digital twin es obtenerlo. O sea, lo más difícil es obtenerlo, ya que es común que son varios usuarios o varios participantes o varios especialistas en diferentes etapas que lo van modificando. Esto obviamente nos demanda una mayor administración de esa base de datos, de esa información. Pero ¿cómo puede trabajar un modelo colaborativo? Lo muestro en la imagen. Yo tengo mi base de datos, modelo colaborativo, y este se comparte, digamos lo que en la nube o en tiempo real con el ingeniero eléctrico, la ingeniera eléctrica, que es la que está encargada de hacer las simulaciones, de hacer las revisiones, de hacer las consideraciones de mi proyecto. Pero también está disponible para el ingeniero de planta, que el ingeniero de planta puede él cargar la información de las condiciones de operación. ¿Quién mejor que un ingeniero de planta para generar las cuestiones de las configuraciones del sistema? El cómo opera un motor, la planta de tratamiento de agua, cómo están operando de manera simultánea para algunos estudios que vamos a ver más adelante, etc. El ingeniero de protecciones, que más adelante vamos a ver un ejemplo de una necesidad en la industria. El ingeniero de protecciones, pues es parte importante y debe tomar la información de los flujos de carga, de cortocircuito, de la misma coordinación, tener comunicación con el sistema y poder mandar, enviar de forma oportuna y correcta los esquemas de protecciones. El ingeniero de levantamiento en campo, por ejemplo, si yo tengo colaboradores que están en campo, están haciendo nuestro levantamiento para la validación de un sistema existente, ellos también deberían de tener esa, digamos, comunicación bilateral. Obviamente, la parte administrativa puede entrar simplemente para visualizar, como el gerente de proyectos, para asignar recursos, para revisar la parte de los avances, de los hitos, de los programas de proyecto, la administradora principal, el operador principal y los operadores. Es decir, lo importante es que la información esté disponible. Por ejemplo, aquí está en la net, en la nube, que tenga disponible de manera simultánea ese modelo colaborativo. En resumen, hay que aprovechar, obviamente, las tecnologías de la información. Podemos compartir y también administrar, porque no cualquiera puede entrar a hacer modificaciones, sino que hay un administrador de proyecto que se encarga de asignar los perfiles y los permisos, esa base de datos, ¿verdad? De todos los proyectos. Y con esto, ¿qué logramos? Logramos una sincronización de la información que esté disponible a quien realmente debe tener acceso a cada tema. Continuamos. Ok, esa es la parte, hasta el momento tenemos lo referente a la primera etapa del diseño. Falta validar ahora ese diseño. Pero ¿quiénes lo validan? ¿Quiénes realizan las simulaciones? ¿Quién realiza los reportes? ¿Quién me puede dar las recomendaciones? Es el ingeniero eléctrico. Es el ingeniero eléctrico que está encargado de hacer esas simulaciones. Pero este ingeniero eléctrico, sabemos que la rama de la ingeniería, tanto mecánica, eléctrica, electrónica, neumática, robótica, tiene una rama principal y se deriva, ¿no? Entonces, este ingeniero eléctrico que está encargado de estas simulaciones de análisis de sistemas de potencia, pues debe tomar en cuenta ciertas condiciones o cierto perfil, ¿no? Contar con cierto perfil. ¿Cuál es este? Por ejemplo, el ingeniero debe estar completamente informado. Los requerimientos de operación del sistema. Yo debo no solamente de modelar y de simular el sistema eléctrico en una sola condición. ¿A qué me refiero con esto? De que si hay un interruptor de enlace, yo debo simular 4 resultados diferentes cuando ese interruptor de enlace entra o no en operación. Si hay cogeneración, por ejemplo, yo debo simular una condición en donde la cogeneración quede fuera. Si hay, por ejemplo, cambios en el sistema de operación de los motores, también debo de generar esas diferentes condiciones de operación. Pero no es como anteriormente, a mí me llegaba un arquitectónico y yo hacía por medio de tablas los cálculos y
y entregaba mi ingeniería de detalle, ¿no? Sino que ahora con estas herramientas de simulación puedo generar cualquier condición de operación. Familiarizado con los fundamentos de ingeniería de potencia, triángulo de potencias, potencia activa, potencia reactiva, resistencia, reactancia, la relación que hay entre la potencia reactiva y el nivel de tensión. Creo que está muy directo que el ingeniero tiene que saber los conceptos de ingeniería de potencia. Obtener los datos del sistema apropiados. Claro, ¿no? Si yo estoy utilizando información que no está validada ni por el usuario, ni el levantamiento, ni por el ingeniero de diseño, pues obviamente voy a obtener resultados que no están fundamentados en su validez, ¿no? Entonces, el modelado, el levantamiento en campo, las fichas técnicas, laboratorio de pruebas, diagramas anifilares, toda la información lo debo de tomar en cuenta para poder realizar y obtener los resultados propios. Aquí no hay que dejar nada en el aire. No hay que, para este tipo de sistemas, como bien lo comentamos, este análisis tiene el objetivo de la seguridad del personal. Si tú supones un valor, por ejemplo, de una capacidad interruptiva, la supones de cierto valor y no lo reportas, no lo estableces en tu análisis del sistema y ese elemento no está bien validado, la seguridad de una persona va a depender de que tú asumiste un valor. Entonces, hay que tomar en cuenta esta condición. Interpretar los correctos los resultados. Pues obviamente, ¿no? Herramienta, el software, cualquier software que ustedes utilicen, es considerado una herramienta. Entonces, te va a dar resultados. Si tú pusiste mal una información, mal me refiero a, por ejemplo, el software recibe valores de kilovolts. En vez de ponerle 0.48 kilovolts, le puse 480, los va a tomar como kilovolts. Y obviamente me va a dar resultados diferentes, pero me va a dar resultados. Y me va a dar resultados no típicamente correctos para ese nivel de tensión, el cual quise modelar. Yo debo de saber interpretar los resultados para determinar o encontrar estos posibles errores que le llamamos de dedo, ¿no? Conocer las normas y estándares de referencia nacionales e internacionales. Esto es importante porque siempre nuestro sección de criterios de diseño, criterios de análisis, criterios de recomendación, debe estar soportado, avalado, respaldado, ya sea por una metodología que esté aceptada por la norma, por el estándar, por alguna metodología nacional o internacional. Y debemos referenciar también, esto nos da ese peso al decir, necesito que cambies este dispositivo porque no cumple, no está validado. Pero no es porque lo diga Isaac, no es porque lo diga el software, es porque en la norma, en el estándar, te habla de ciertos requerimientos que no está cumpliendo. Entonces, esto nos da ese soporte técnico y hay que saber, no de memoria, siempre les digo, no hay que sabernos de memoria las normas, hay que saber dónde buscar. Eso es muy diferente. Hay que saber las de referencia y dónde buscar lo que queremos utilizar en nuestros proyectos. Utilizar herramientas tecnológicas para realizar cálculos repetitivos. Pues esto es importante, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante que dice ahí, no puede ser utilizado como sustituto del conocimiento y de la experiencia. El que yo use un software para estudios que son repetitivos, pues obviamente me va a agilizar ese proceso, pero no debe sustituir el conocimiento ni la experiencia. He escuchado algunas veces que dicen, no, le doy un clic y ya tengo mi reporte, ¿no? Y no nomás de este tipo, sino de muchas herramientas tecnológicas como equipos de medición, como software, como hasta calculadoras, que le das un clic y te da un reporte y dicen, ya ahora ya sé hacer esto, ¿no? No es del todo cierto. Avancemos. Muy bien. Ya que vimos muy de manera general algunos mínimos requisitos, obviamente si tienes más que mejor, que debe tener los ingenieros para realizar los estudios eléctricos. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo hacer una simulación? ¿Cómo se hace la simulación? Hay un estudio que es el flujo de cargas. Con este flujo de cargas, hacemos esa simulación.
vamos a explicar algunos de los puntos que están marcados en esta parte, ¿no? Entonces, miren, voy a poner, déjenme le quito el puntero aquí. Así. Muy bien. Este es un video corto. Hay una simulación, no estoy hablando en función de lo que está generándose ahí. Pero una simulación del sistema es en estado estable, es un instante de tiempo, y eso es algo importante, es un instante de tiempo que voy a tomar una fotografía de ese sistema eléctrico, ¿no? Flujo de cargas. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, voy a validar que la conducción de la potencia eléctrica pasa a través de las ramas, de los conductores, de los transformadores, de las barras, y que cada elemento tiene su diseño con la capacidad adecuada para transportar esa energía. Voy a revisar cientos de resultados. Es algo que tiene este tipo de estudio. Como estamos cambiando de configuración, voy a estar viendo que tengo diferentes condiciones de operación. Cientos de resultados. Voy a ver los voltajes nodales en los nodos, y bueno, tengo que hacer los ajustes de esos voltajes, las correcciones para satisfacer principalmente a las cargas. Y bueno, también vamos a ver los flujos de potencia reactiva, como mantener el factor de potencia, los voltajes, y bueno, esta es parte de la simulación para hacer un estudio de flujo de cargas. Muy bien. Ese era estático. ¿Qué pasaba? En la diapositiva anterior expliqué sobre el flujo de cargas. La simulación era típicamente un instante de tiempo. Pero como lo mencioné en la primera palabra, es que los sistemas son dinámicos, es decir, anteriormente los flujos de potencia, como vemos ahora en este diagrama, los flujos de potencia, digamos que eran sistemas radiales sencillos, en donde los flujos de potencia activa y reactiva circulaban de una forma muy sencilla, y que yo podía medir, calcular la potencia activa, potencia reactiva y voltajes sin mayor problema. Pero hoy en día los sistemas ya han cambiado y se vuelven un poquito más dinámicos, en donde ahora en ciertos nodos yo tengo un flujo, digamos, de potencia bilateral. Es decir, que como yo tengo energías renovables aquí, si estas no se consumen en lo que es el centro de carga, se pueden inyectar a la red. Y bueno, obviamente esto me genera una condición más dinámica. ¿A qué me refiero más dinámica? Lo siguiente, vamos a imaginarnos que yo tengo un transformador con un centro de carga, y tengo mi acometida, tengo mis fotoceldas. Por la variación de la irradianza en ese punto georreferenciado, pues obviamente la potencia aquí puede estar variando. No vamos a meternos en que si es potencia activa, reactiva, que si son inversores inteligentes, etcétera. Pero yo tengo un banco de capacitores. Y lo importante es que tengamos la posibilidad de hacer estudios de flujo de carga en dominio del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo un instante de tiempo, sino tengo un perfil o un lapso de tiempo, un ciclo de operación, para poder analizar ahora sí en lapsos de tiempo, que no solamente sea un instante, sino que en lapsos de tiempo yo pueda simular estas condiciones operativas, ¿no? Eso es lo importante. Flujo de carga en dominio del tiempo. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo de simulación. Como les comenté, tenemos un sistema eléctrico en donde tenemos, por ejemplo, un panel solar, tenemos los eólicos. Estos pueden estar generando hasta cierto momento, dependiendo su fuente primaria, el viento o la irradianza, pueden estar generando una potencia tal que satisfaga las necesidades de las cargas que están interconectadas aquí. Pero ¿qué pasa si se excede? Bueno, si se excede, se van y se inyectan a la red. Pero la intención de tener un digital twin, un gemelo digital, es que yo pueda poner los controles, como les comenté, para llegar a automatizar ese sistema, que en vez de que la energía pase, digámoslo, a la inyección de potencia, los microcontroladores que tenemos los almacenen en un banco de baterías. Esta es una tendencia que también está tomando valor, el del almacenamiento en bancos de baterías, pero no almacenamiento como tal como respaldo, sino almacenamiento e inyectar su energía cuando hay alguna intermitencia, y así suavizar estos huecos de tensión que estos, por carecer de inercia, pueden lograr meterme al sistema, ¿no? Entonces, esto también puede ser simulado, simular
no solamente un instante de tiempo, sino una tendencia de operación. ¿Ok? Entonces, también se pueden simular. ¿Cuáles son algunos otros estudios comunes? Lo voy a ver muy rápido, pero algunos estudios ya vimos flujo de cargas, cortocircuito, coordinación de protecciones, arco eléctrico. Si se fijan, hay unos que son enfocados a la seguridad del personal, que es algo importante que vimos desde un inicio. La coordinación de protecciones, arco eléctrico, son para protección del personal y de los elementos que mencionamos. Por ejemplo, un arranque de motores es un sistema, es un módulo o es un estudio dinámico. Yo tengo, acuérdense que conocer cuáles son las operaciones del sistema, modelarlas y hacer la simulación de esa secuencia de operación y satisfacer, obviamente, que el arranque de ese motor no interrumpa o no viole los límites de tensión operativos, no solamente de donde está conectado, sino de todo mi sistema. Son estudios dinámicos. Armónicos, estabilidad transitoria, malla de tierras, muy importante dimensionamiento de conductores. Hay que tomar en cuenta el dimensionamiento de conductores. Y bueno, aquí le puse otros más porque puede haber, como bien lo comento, muchos más. Hablando de IEEE, yo les recomiendo, si están interesados en ver este tipo de estudios, vean el libro del 399, que es el libro café del IEEE, en donde habla cada uno de estos temas. Y de aquí se derivan algunos otros, ya más en lo particular, como por ejemplo, está el 141, que es el libro rojo para cortocircuito. Está el 242, que es el de coordinación de protecciones, el libro, el Buff Book. Está el IEEE 1584, que es el de arco eléctrico. Y bueno, está el 519 IEEE 519 para armónicos. Y bueno, está IEEE 80, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene también sus referencias en IEEE. Muy bien. Operaciones del sistema. Teniendo obviamente ya cubierta la etapa de lo que viene siendo el diseño, recuerden que vimos que el modelado y la simulación con una explicación del concepto de lo dinámico, ¿ok? Vamos a ver de manera más conceptual la etapa de operación. Y voy a leer esto que les puse. La operación del sistema eléctrico. Los sistemas de potencia, como ya lo comenté, son complejos y dinámicos. Ya lo estuvimos revisando. Así que requieren soluciones basadas en modelos eléctricos que utilizan simulaciones con datos en tiempo real. Entonces, al tener un sistema eléctrico que continuamente esté cambiando su topología como una distribución que cambia muchas veces su topología, los movimientos del proceso, los incrementos de las líneas de producción, y que además, fíjense, tenga que cumplir, esto es muy importante, que tenga que cumplir con requerimientos técnicos de normativas. Y voy a mencionar el caso de México. Bueno, el código de red no es solamente exclusivo de México, pero en México los centros de carga deben de cumplir con código de red. Cuando típicamente se hacen este tipo de estudios, los especialistas que lo realizan entregan una carpeta con las mediciones, los diagramas, memorias de cálculo y también incluyen un plan de trabajo y todo lo referente, ¿no?, al estudio. Pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿y quién garantiza que de ese día que entregaron la carpeta con toda la información, en lo futuro el centro de carga siga cumpliendo? ¿Sí? Una parte de la solución es el monitoreo de la operación. Entonces, eso es lo que necesitamos, hacer el monitoreo de la operación y seguir evaluando por medio de las simulaciones su cumplimiento. Muy bien, ¿cómo se logra esta comunicación o esta obtención de datos? De la siguiente forma. Tenemos un sistema de SCADA, seguramente han escuchado el concepto de SCADA, de la red de medición, en donde este está interconectada a los elementos que tenemos en campo, ¿no? En campo tenemos relés de protección, tenemos relés de motores, algunos otros relés diferenciales, de los transformadores, etcétera. Pero también podemos obtener medidores de calidad de energía, algunos con protocolos de medidores y las comunicaciones que hay entre ellos, pues obviamente todos se enlazan a la subestación. Bueno, toda esa información la puedo generar en un SCADA, en un server, contenga yo un SCADA, por cualquier protocolo de comunicación y así obtengo la información, la recolección de datos de entrada. ¿Para qué? Para hacer un análisis predictivo. Predictivo es decir, acuérdense, en el futuro, de decir, oye, voy a hacer este movimiento.
¿Qué pasaría si lo hago en esas condiciones? Y también tiene a su cargo al ingeniero eléctrico, que es el que continuamente está validando que esos cambios del Digital Twin los tenga, digamos, dentro del parámetro. Muy bien, voy a avanzar. ¿Qué podemos encontrar en el monitoreo? Bueno, fíjense, en el monitoreo vamos a poder analizar, ¿para qué? Para predecir situaciones. Y si yo ya puedo predecir situaciones, puedo prevenir esa situación. Entonces, es una forma de obtener mayor beneficio en cuestiones de obtener esa información. El monitoreo inteligente, obviamente yo puedo estar monitoreando la interfaz en tiempo real, la contabilidad energética. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un análisis detallado del consumo, de los costos de energía, por aquello de los ahorros de energía, y tengo también basado en tarifas y puedo mandar la información. Reproducción de eventos. Bueno, en la reproducción de eventos podemos investigar las causas y efectos de una falla. Aún y cuando yo no estoy analizando en este momento, puedo retroceder en el server del histórico, puedo retroceder y revisar la información y ver esas condiciones. Simulación predictiva, esto es lo que les comento, o sea, podemos predecir el comportamiento de un sistema. Ya tengo mi modelo, tengo mis simulaciones y tengo todo mi histórico. Entonces, esto lo podemos también avanzar, ¿no? Y bueno, obviamente están archivados en tiempo real, etcétera. Y bueno, los pronósticos de carga, que también es importante. Puedo predecir, puedo obtener las gráficas de las cargas basado en algoritmos de correlación, de formas adaptivas, etcétera, ¿no? Toda esta parte es la que podemos obtener como beneficio de estar monitoreando el sistema eléctrico. Muy bien, voy a poner este video, es un video corto de una interacción entre lo que viene siendo un ejemplo de cómo interactuamos el Digital Twin con el Real Time, ¿no? Entonces le voy a poner aquí clic y bueno, voy a tratar de comentar lo que está sucediendo. Este video corto que estoy presentando es un ejemplo de la interacción que tenemos con el Digital Twin y el monitoreo en tiempo real, como ya lo dije. Podemos apreciar los diferentes elementos del sistema eléctrico, obviamente, y visualizar en la misma pantalla los medidores que están en color rojo, fíjense, que se encuentran en campo, realizando estas lecturas y se están mostrando en tiempo real en color blanco. Vemos las potencias, factores de potencia, se puede apreciar el estado de los interruptores, el enlace, el doble barra, lo vemos ahí, los desconectadores y los nodos. Se puede realizar una estimación, fíjense, lo que está haciendo aquí es una estimación de parámetros en aquellos nodos en donde no contemos con medición. Esto se hace por leyes de nodos y se pueden comparar con los valores reales y se obtienen las desviaciones de esas mediciones o de esas estimaciones en la misma ventana en tiempo real. Miren, ahora está pasando a lo que es el modo del simulador. En el estudio de flujo de cargas, recuerden que genera la simulación del sistema. Traemos los valores y parámetros que en ese instante, en tiempo real, está operando el sistema. Y vamos a revisar si existe la misma configuración, está la misma configuración y ahora sí valida que no hay ningún problema. Hasta ahí no nos marca ningún problema. Ahora vamos a simular una configuración de operación. Es decir, con los datos actuales de carga, podemos abrir ese interruptor, ahí lo está haciendo el interruptor, que alimenta el transformador, y vamos a simular que ese transformador obviamente ya no opera. Y la simulación me manda una alerta crítica. Es decir, cambia de color rojo el transformador y está iniciando una sobrecarga del mismo. ¿Qué vamos a obtener de esta interacción con un sistema Digital Twin? Este monitoreo obviamente nos permite traer esos valores actuales y generar situaciones, el if was, ¿no? El qué pasaría si. Y esto nos ayuda para tomar una decisión adecuada en el control y la operación de los sistemas eléctricos. Muy bien, voy a continuar. Ya me quedan 2 filminas más para ir cerrando. Este es un ejemplo del desafío de la industria. Por ejemplo, en los estudios de coordinación de protecciones, que ya lo vimos, bueno, que lo platicamos más bien, los estudios de coordinación de protecciones se hace un flujo de cargas, cortocircuito, se revisa la información. Pero ya vimos que los sistemas son dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que los ajustes que quedaron aquí en este dispositivo de protección
los ingenieros eléctricos, por ahí también lo puse como ingeniero de protecciones, deben de validar esta información. Entonces, los propietarios, los operadores del sistema deben gestionar la revisión, fíjense, la revisión y adoptar la nueva configuración. Es decir, yo como ingeniero de protecciones hago la nueva operación del sistema, hago mi esquema de protecciones y luego te lo envío para que tú lo actualices. Pero es dinámico el sistema. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Con el Digital Twin y esta parte tiene esa tendencia en donde si yo tengo mis relés de protección interconectados con mi Digital Twin, puedo desde remotamente, recuerden que tengo mi base de datos, puedo tomar la información y validar esas nuevas condiciones de operación y realizar mis nuevos sistemas de esquema de protecciones y podérselos mandar, ya sea al operador o mandarlos directamente, si los protocolos de comunicación lo permiten, puedo mandarlos a lo que son los relevadores. Entonces, obviamente, utilización del Digital Twin, como lo hemos visto, me ayuda a no solamente diseñar como anteriormente lo hacíamos con tablas, sino llevar todo el proceso del desarrollo, de la instalación. Y si yo tengo el control y puedo predecir, no es necesario que yo esté siempre presente para lograr la automatización. Esta es la última etapa que vamos a ver. La automatización de un sistema eléctrico utilizando el Digital Twin es, por ejemplo, tiro de carga inteligente. Vamos a suponer, yo tengo mis cargas críticas y mis cargas secundarias que no son tan primordiales en operar. Entonces, por ejemplo, en un sistema de distribución, cuando la frecuencia cae, se hace el de lastre de carga o el tiro de carga. El software automáticamente, con su algoritmo, los software pueden determinar cuál sería la tendencia. Tienen el registro de todas las cargas. Tú le puedes configurar cuáles son tus cargas críticas y él va a tirar las cargas mínimas necesarias para lograr la estabilidad de la frecuencia, ¿no? Y volver a tomar el sistema en línea, ¿no? Entonces, esto nos ayuda al control. Controladores de planta, controladores de microredes, que como comenté, ¿qué hago con la energía? La almaceno, la inyecto, tapo los huecos en la curva de perfil o en mi curva de pronóstico de tensión, cubro mis huecos, almaceno, no almaceno, meto la energía. Todo eso es la administración de la energía y todo parte desde el dibujo, como ya lo vimos, el diseño, la simulación y toda esta parte es lo que viene siendo el Digital Twin. Con esto termino, y como les comenté al inicio, termino con una frase también. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Entonces, de mi parte, agradecerles nuevamente la invitación a esta tan importante para mí participación. Y bueno, espero que no haya sido solamente una gota de agua, sino que haya sido muchas gotas de agua, que esta información que yo les estoy compartiendo a ustedes llegue como un conocimiento, que al momento que ustedes la pongan en práctica, se vuelva un aprendizaje. Muchas gracias y bueno, abrimos sesión de preguntas. Comenzaremos con la sección de preguntas y respuestas. Les pedimos levantar la mano para llevar un orden y poder otorgarle la palabra a todos los interesados. Quedó todo muy claro. Ok. Hussein, bueno, adelante. ¿Las puedo leer, Jennifer? Sí, ingeniero, si gusta Gracias. leerlas usted. Gracias, gracias. Para agilizar un poquito. Por dos, dice ahí Álvarez, ¿no? Hussein de la Torre, él pregunta, ¿qué software hay para hacer estas simulaciones? ¿Cuál es el que más recomiendas? Miren, para hacer estas simulaciones hasta el real time, está en pantalla ahí en color rojo, en donde se muestra el software que yo manejo, ¿no? ETAP. Sin embargo, yo me quiero poner en la postura de que cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor software que recomiendas? Mi respuesta es el que sepas usar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo te puedo decir, tal software es el que para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque es el que yo sé usar. Cuando tú lo aprendas vas a decir, ah, es el mejor software. Pero si tú sabes usar un software, ese es el mejor. Hay muchos software muy competitivos todos, áreas de oportunidad para todos, éxito para todos.
Pero aquí lo importante que yo traté de mostrar es cómo la tendencia del Digital Twin, claro, utilizando un software, como está, lo estoy mostrando abajo en mi foto, ese tab, utilizando un software, pero el concepto es ese, que los ingenieros de diseño, de análisis de sistemas de potencia, debemos ya de dominar el uso del Digital Twin, si se fijan ahora, comunicaciones, protección, etcétera, ¿no? Pero ahí está, creo que la respuesta en mi pantalla. Gracias. ¿Alguien más? O micro abierto también se vale, ¿no, Jennifer? Sí, ok. Sí. Ponemos el examen entonces. Ah, no hay examen. Isaac, ¿qué opinas Adelante. de la aplicación de MATLAB para hacer este tipo de simulaciones? Bueno, miren, es correcto. MATLAB, lo que podemos hacer es el modelo del elemento. Por ejemplo, un transformador. En los software, típicamente el modelo matemático es la cajita negra. Ya no está, digamos, disponible para que yo vaya a cambiar las ecuaciones del transformador. Simplemente le voy a cambiar las variables como potencia, impedancia, nivel de tensión. Y MATLAB yo lo veo un software un software de programación abierta, ¿no? En donde tú puedes ahora sí que diseñar. Y esa es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, siempre me preguntaban a mí una vez, del Instituto de Investigación, decía, es que yo voy a hacer una tesis, pero no puedo poner que estoy utilizando los valores típicos, aunque son de IEEE, del estándar, pero no puedo poner valores típicos, tengo que abrir ese modelo. Y le digo, bueno, en este software que yo estoy manejando no se puede. ¿Por qué? Porque este software tiene una certificación nuclear, la 10FR. Y eso obviamente nos garantiza que el 2×2 realmente es 4, ¿no? Su modelo matemático. Esa es la principal diferencia. No sé si aproximé a la respuesta o quedó muy ambigua. No, no, sí, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Creo que tenemos todavía 2 minutos. Adelante. Muy bien. Sí, Pues les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Estamos a la orden. Ahí están mis correos. Como bien dijo el doctor Viramontes, se trata de esta networking, hacerla más sólida. Ahí tienen mis datos de información. Soy miembro también de IEEE y tengo esa filosofía también de poder compartir lo poco que sé. Muchas gracias a todos. muchas gracias, ingeniero Isaac, por acompañarnos el día de hoy en el día IEEE y que pueda compartir sus conocimientos con todos los muchachos que nos acompañan. Y la sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y pues muchas gracias a todos. Si me permiten compartir para comentarles nuestro siguiente evento. Es a las 10:30 de la mañana, en 15 minutos aproximadamente, conferencia por el TEC de Monterrey, Robo Regos, de la competencia a la excelencia. Y bueno, muchas gracias. Por el momento voy a cerrar la sesión para que se procese la grabación y les envié por el chat el ID para que si gustan nos vuelvan a acompañar en 15 minutos. ¿Ok? Muchas gracias a todos.